Mis hermanos, Julito, ¿me deja compartir pantalla, porfa? Me ha correspondido un tema que durante todo este tiempo que he estado preparando el mensaje, me recuerda porque me da temor estar aquí. Y es porque Dios definitivamente lo confronta a uno de maneras que uno no, a veces no comprende, no entiende. Y lo único que uno debe hacer es ir de rodillas delante de Él para poder entender en nuestra finita entendimiento. Y es eso nada más. Y es un tema que de pronto como que no le ponemos mucha atención. Y ahorita voy a mostrarles unas imágenes de, de lo que aparentemente el mundo entiende de las cosas, pero que no es lo que nosotros como creyentes debemos entender de lo que es la santidad. Y esta noche vamos a hablar de la santidad de Jesús. Aquí aparece, no sé si ustedes recuerdan hace años atrás de este periódico en Francia, creo que incluso ya cerró, que hace burlas de lo que es el islamismo de su profeta Mahoma. Aquí también aparece una persona que es católica. Aquí también nos muestra a alguien que, incluso en el francés que aparece ahí, dice que es él es el profeta estúpido, una forma más de burlarse. Pero miren esta otra, ya, ya hacen burla de lo que es Jesucristo y aquí en esta parte está Jesucristo hablándole a su padre que por qué lo ha abandonado. Esa es la forma en que las personas atacan, no encuentran más, pero hay una forma igualmente errónea de responder, ¿sí? Empiezan a quemar símbolos, empiezan a una cantidad de personas a estar generando disturbios, problemas, atacando, haciendo cosas que no corresponden. Y ahora sí entremos a lo que diríamos nosotros desde el punto de vista bíblico de lo que es la santidad de Dios. El término es hebreo y equivale a lo que es santo. Y he escuchado a varios predicadores antes de tener el estudio mmm, para tratar de entender, de comprender qué es la santidad. Es un término que a veces no es sencillo y es más fácil con los ejemplos, es más fácil abrir la palabra de Dios, porque al final, y quiero que vayamos a Primera de Pedro, a la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, porque la idea del concepto de lo que es la santidad de Dios y lo que Él nos pide es llegar a esto que en Primera de Pedro nos señala. Y voy a leer desde el versículo 13 para llegar al 16, que es lo que quiero resaltar. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí el versículo que quiero enfatizar. Por escrito, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso está en Levíticos, en el capítulo 11, en los versículos 44 a 45. Entonces, hermanos, aquí yo les traigo unas definiciones, lo traje en diccionario bíblico, pero quiero llamar la atención en mm, lo que ha dicho otros pastores sobre lo que es la santidad de Dios, y lo que habla es de una separación, estar apartado, no se evalúa desde el punto de vista moral, porque la moralidad es un concepto humano, ¿sí? No es un concepto que le aplique a Dios.
Y es simplemente que Dios está es separado, es diferente, es distinto. Y no sé si ustedes han escuchado la canción de Jesús Arián Romero, que habla de que no es como yo, ¿sí? Allí está expresando lo que es la santidad de Jesús. ¿Mm? Y efectivamente yo no puedo equipararme, yo como ser humano, yo como hombre no puedo equipararme a Jesús. Y tal vez por eso es que este concepto, que creo que es uno de los atributos para mi gusto, y después de lo que he venido estudiando, he venido leyendo, es uno de los más importantes, pero uno de los más olvidados. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lastimosamente todo el mundo quiere hablar de que Jesús es amor, Jesús es justicia, Jesús es el camino, como todas las cosas, si se puede decir de alguna manera, positivas, pero olvidamos que el, lo que es la santidad de Él es su esencia misma. Porque, por ejemplo, si habláramos de que Él es Dios Todopoderoso, no podemos analizar el ser todopoderoso sin tener en cuenta que Él es santo. Y decía el pastor Núñez en una prédica que si Él no fuese santo, pues podría ser como los jueces humanos. Decide a su arbitrio decir esto es así, esto es asá, y puede rayar en la injusticia. Y por eso es que yo digo que la santidad atraviesa desde el punto de vista transversal a todas las demás, a los demás atributos que tiene Jesucristo. Y como cristianos creo que no le damos la importancia a esa definición. Y ese concepto lo trae uno al mundo, lo aterriza, y ahí también hay una, de alguna manera, equivocación, pero hay que tener en cuenta que el ser humano por sí solo no es santo, ¿sí? Y las cosas pueden ser santas, o sea que la santidad nos la puede dar Jesús, ya sea a las personas, o sea, ya sea las cosas. Por ejemplo, si vemos ahí en Génesis, en 2:3, se habla del sábado. Dios santificó el sábado, pero es porque Él lo hace, no porque el sábado per se sea santo, sino que Él, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, consagró para Él ese día. También vemos en Éxodo 19:10 que Dios consagró a su pueblo, que Dios santificó a su pueblo, pero es Él quien en su infinita gracia y misericordia logra esto. ¿Esto a qué me lleva? A que como lo tengo aquí en estas dos flechas, que cada una agarra para un lado distinto, la santidad y el pecado se repelen. ¿Y por qué sucede eso? Porque Dios está apartado, porque esa es la definición. Allá es donde debemos llegar, a que Dios está apartado por completo de todas las cosas. Y si se quiere hablar desde el punto de vista humano, pues está apartado del pecado. Por eso es que se habla allí de ese punto de vista de la separación, de que está, si se quiere, desde el punto de vista físico, está muy por encima de nosotros. Pero nosotros queremos humanizar a Jesucristo. Nosotros queremos bajarlo y no está bien. No está bien de la manera que lo hacemos. Por eso se habla de la naturaleza intrínseca de Dios. Y vamos al Antiguo Testamento, vamos a Isaías para seguir entendiendo un poco más ese concepto que se vuelve un poco a veces difícil, pero tenemos que entenderlo vez tras vez para que como seres humanos vayamos cambiando, vayamos buscando eh, nuestra forma de relacionarnos con Jesucristo, nuestra forma de verlo. Y no es que Él sea, el hecho de que sea santo implica que Él se aleje de nosotros. No, por el contrario. Cuando Jesucristo vino, dio su vida por nosotros, Él nos permitió llegar, tener ese acceso al Padre. Pero hay que saber, como cristianos, llegar a ese trono de la gracia. Y no es de cualquier manera. Entonces veamos en Isaías capítulo 6, versículo 3.
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. 3 veces santo. Y eso nos denota la importancia para Dios de la santidad. Y se dice que se habla más de la santidad de Dios y de Jesús que, de lo que es, de lo que es todopoderoso. Hay más veces, dicen los estudiosos de la palabra de Dios, que se habla más de la santidad de Dios en la Biblia que de lo que es todopoderoso Él como atributo de Jesús. Entonces, ¿debemos apartarnos de Jesús? No, por el contrario, eso nos debe animar a estar más cerca de Él, pero hacerlo de una manera diferente a como eventualmente la estamos nosotros haciendo. Traigo aquí algunos comentarios que hacen pastores estudiosos de la palabra de Dios. La soledad es el precio que el santo paga por su santidad, de A.W. Tozer. Si miramos lo que estábamos hablando antes de ser apartado, de ser separado, es cierto, Dios está allá, ¿cierto? Y cuando el ser humano va en esa dirección de buscar la santidad, pues va a ver que el mundo que lo rodea lo deja solo, porque va a decir, ¿quién es este? ¿Por qué cambió? ¿Está loco? Etcétera, etcétera. Y va a estar allí solo. Dice Sproul, la santidad es la característica de la naturaleza de Dios que está en el centro mismo de su ser, es su esencia. Solo cuando nos encontramos con Dios en su santidad, se nos hace posible vernos a nosotros mismos como verdaderamente somos. Decía el pastor Núñez trayendo unos comentarios de una revista inglesa, hablando de Jonathan Edwards, y Jonathan Edwards decía que fue tanta su comunión con Jesucristo que él logró llegar a decir lo que les voy a comentar. Y es que su pecado en su corazón era más profundo que el infierno. Miren ese tema que solamente lo puede llegar a entender, a comprender y a decir una persona que ha comprendido muy bien, ha tenido una relación o tiene una relación muy profunda, muy estrecha con Jesucristo. Dice Thomas Brooks, la santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas, sino una. La santidad de Dios es su naturaleza y la naturaleza de Dios es su santidad. Dios es santo. Así fue, así está siempre, ha sido desde la eternidad. Y finalmente, Charles Hawkes dice, los serafines que rodean el trono clamando día y noche, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, expresan el sentir de todas las criaturas racionales no caídas al contemplar la infinita pureza de Dios. Ellos son los representantes de todo el universo al ofrecer este homenaje perpetuo a la santidad divina. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros, hermanos? La reflexión. ¿Cómo estamos viendo nosotros a Jesucristo? Y aquí en el libro que estamos estudiando, nos dice el pastor Núñez que cuando hablamos de bondad, de amor, de perdón, es cuando empezamos a olvidar y empezamos nosotros a humanizar a Jesús. Con todo el respeto voy a decir esto, cuando yo he hablado con católicos, dicen, sí, es que Chuchito me responde. Miren la expresión que no se debe utilizar para con Jesús, porque no es de respeto, ¿sí? Estoy insultando a ese Dios grande, majestuoso, que olvidamos, ¿sí? Y va de la mano con lo que de pronto estaba hablando el pastor en Santiago, de que pedimos, porque estamos pidiendo mal y de pronto porque estamos siendo irrespetuosos. Y díganme ustedes, de pronto, los que son contemporáneos a mí, entenderán un poco lo que les expreso. ¿Quiénes de nosotros podríamos hablarle a un padre o contestarle o levantarle los ojos y no sentir ya un golpe en el rostro?
hemos olvidado eso. Y no es que Jesús vaya a golpearnos, porque en su infinito amor, Él aguantó muchísimas cosas, como que se lo llamaran glotón, ¿cierto? Mm, pero vemos en un pasaje que no, ahorita se lo muestro. Vamos por favor a Marcos, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día cuando llegó la noche, les dije, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le retomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay un temor allí en los hombres porque están viendo la santidad de Jesús. Y miren la forma en que lo repite, entonces temieron con gran temor. Esa angustia de esos hombres al verse confrontados con la santidad de Dios. Vamos a Lucas para otro ejemplo, porque es con el ejemplo que podemos medio entender ese concepto de la santidad y quiero que al final veamos qué es lo que queremos lograr. Llegar a lo que dice Pedro en su carta, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que quiere el Padre, ¿sí? Que nosotros seamos santos. Vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, vemos otro ejemplo de la santidad de Dios. Y arribaron a la tierra de los ganaderos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Mire cómo también los demonios, los ángeles caídos, reconocen esa santidad de Dios, ese temor, ese pavor, porque el pecado impide que estemos cerca de Dios. Y decía también el pastor Núñez que Dios está apartado del pecado y actúa de unas formas, o se aleja o lo destruye. Y vemos ejemplos como los hijos de Elí, los hijos de Aarón, y en el Nuevo Testamento vemos a Ananías y a Zafira, cuando con una sola mentira murieron de isofacto, porque se atrevieron a tratar de insultar la santidad de Dios. ¿Sí? Y vemos un ejemplo del alejamiento, no lo destruye, se aleja. Y es cuando en el paraíso Adán le miente a Dios. Adán peca. ¿Qué hace Dios? Se aleja. Los saca del paraíso. Entonces esa es la forma en que Dios, pero tengamos en cuenta que Dios ama al pecador, aborrece el pecado. ¿Qué pasa qué pasa también? Otro ejemplo que podemos ver, lo encontramos cuando Jesús llega al templo y ve a los cambistas, ve
a personas aprovechándose del templo, ¿cierto? Y digamos, en la parte histórica, lo que sucede es que las personas que vienen de distintos lugares, era la Pascua, ellos tenían que llegar con sus animales para dar ofrenda a Dios, a Jesús. Y lo que sucede es que es difícil venir con animales, entonces siempre el ser humano maquinando cosas dice, pues entonces tengamos aquí los animales para la venta y le facilitamos al viajero el trabajo. Y adicionalmente, como venían de distintos lugares, necesitaban dinero para cambiar, entonces están los cambistas y los que venían y los que vendían los animales. De pronto, en sí eso no es malo, ¿sí? ¿Qué es lo pecaminoso acá? Que en vez de estar adorando a Dios, estaban aprovechando un tema de negocio. Y eso es lo que desata la ira santa de Jesús, ¿sí? Porque están insultando al Padre con la forma en que el hombre está tratando, entre comillas, de hacer una ofrenda. Y están sacando partida, sacando negocio, sacando provecho del templo. Y el templo es el lugar donde estaba Dios, ¿sí? Y estaban insultando al Padre. Y por eso Dios Hijo actúa de esa manera como actúa. Esa es la ira santa. Pero también hay un miedo a lo desconocido. Y es un temor porque no estamos en correlación con Jesucristo, no estamos teniendo una comunión que nos permita entender y comprender eso. Vayamos a Mateo 17, ya para ir como cerrando. En Mateo 17 vemos otro ejemplo, versículos 1 al 6. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Estar frente a la santidad de Dios es descubrir nuestro pecado, es vernos en un espejo de que yo no podría estar delante de la santidad de Dios, no podría estar enfrente de Jesucristo porque es grande mi pecado. Y eso le pasó a Isaías, eso le pasó a Juan, ¿sí? Si recordamos en Isaías, el ángel se acerca y le pone un carbón en sus labios para decirle, ya puedes estar, ¿sí? Y en Juan también, Juan siente temor y se postra, adora. Moisés en la zarza. Entonces vemos cómo es que debemos empezar a actuar. Entonces, vernos, estar enfrentados, estar cerca de la santidad de Dios, es ver toda nuestra pecaminosidad. Y Dios, en su infinita gracia y misericordia, utiliza muchas formas para que nosotros empecemos a cambiar, empecemos a hacer las cosas diferentes. Y eso lo vemos en Hechos 9, 3 al 6. Si ustedes se acuerdan, es cuando Pablo va hacia Damasco con cartas para apresar a los cristianos y tiene el encuentro con Jesús. Y entiendo ahora más por qué es que cae Pablo. No vamos a discutir si el caballo, de su propia altura, no es lo importante. Lo importante es que Pablo se ve confrontado con su maldad, con ese Dios santo. Y eso es lo que hace que nosotros entendamos y hagamos el giro que debemos hacer para no seguir por ese camino de pecaminosidad. Debemos irnos para el otro lado.
Debemos cambiar de rumbo, debemos mirar hacia el otro lado, mirar al cielo. Y quiero dejar estas preguntas, hermanos, yo las llamo preguntas inquietantes. ¿Te imaginas entrando en la presencia de Dios con confianza? ¿Qué harías tú? ¿Cómo te comportarías? ¿Deberían los demás sentirse incómodos cuando están en nuestra presencia? Es una pregunta en nuestro plano. ¿Qué hacen las demás personas cuando tú llegas? ¿Están entendiendo que eres una persona distinta? ¿De que tu reacción frente a lo que ellos hacen que es pecaminoso es distinto o no? ¿Puedes recordar un área en que hayas hecho concesiones para no ofender a alguien? Eso también nos pasa a menudo. Cuando empezamos a consentir cosas, el chiste, comentarios de doble sentido, pero con eso estoy insultando la santidad de Dios. ¿Debería el concepto de la santidad de Dios formar parte de nuestra presentación del Evangelio? Cuando estoy hablando de Jesucristo, cuando estoy hablando de la obra que hizo Jesucristo en la cruz, debo hablar de su santidad. Debo mencionarle a la persona que Dios es santo y que es gracias a esa obra que Él hace que me permite a mí como ser humano, que me permite a mí como creyente, que me arrepiento de mis pecados, que reconozco que soy pecador y que pongo mi confianza en Jesucristo, que tengo la posibilidad, aún siendo pecador, de estar frente a ese Dios santo. Por eso debemos presentar en el Evangelio la santidad de Dios. ¿Tú ves la profundidad del pecado en tu corazón? Que era lo que decía Jonathan Edwards. ¿Estás llegando a ese punto o algo está allí en tu vida todavía que te impide hacerlo? Quiero concluir con esto, hermanos. Cuando los cristianos verdaderos piensan en Jesús, tienden a pensar en su humanidad. A veces esto da como resultado una actitud de excesiva confianza y una incapacidad de reconocer su soberana majestad como el ascendido Señor de la iglesia. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es un lugar de privilegio y Él lo hace porque Él es santo. Pero cuando nosotros no entendemos eso, no comprendemos eso, es que entramos a Él con una excesiva confianza que no debería ser. Él es bueno, Él es justo, Él es misericordioso, pero yo debo entender que estoy ante el único Dios, el majestuoso Dios, el Señor de señores y el Rey de reyes. Y cuando comprendamos eso, en su infinita bondad, podremos estar comprendiendo cómo debo acercarme a ese Dios santo. Acercarse a la santidad de Dios expone la pecaminosidad. Aunque esto puede ser traumático, es una de las mejores maneras de crecer espiritualmente. Hermano, acércate a Jesucristo. ¿Tienes pecados ocultos? Acércate a Él. Él te va a ayudar. Él te va a mostrar. ¿Tienes que humillarte? Sí, porque es la única manera de hacer las cosas. Es la única manera que podemos entender. Yo creo que las cosas que más le tenemos temor los hombres es a la humillación. Pero creo que es muy distinto cuando tú te humillas delante de Dios que cuando te humillas delante de los hombres. Porque ese Dios no te está juzgando, porque ese Dios ya te perdonó. Y ese Dios lo único que quiere hacer contigo es ayudarte a cambiar, a transformar tu vida. Eso es lo único que Él quiere, sacar lo mejor de ti. La esencia de la fe cristiana es la gracia y la esencia de la ética cristiana es la gratitud. ¿Tenemos fe? Necesitamos tener fe, hermanos. Necesitamos tener, así sea como el grano de mostaza, pero que tengamos fe en Jesucristo. Aunque temamos al santo y aunque no seamos santos, en Cristo somos bienvenidos. Él nunca nos va a rechazar, nunca están cerradas las puertas de Dios. Dios está allí para hablarnos, para consolarnos. Y debemos llegar a lo que dice Primera de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Y la única forma de hacerlo es de esta manera, arrodillados, mirando al cielo, clamando al cielo,
reconociendo la santidad de Dios, postrándonos ante Él y pidiéndole que arranque de nosotros todo eso que todavía tenemos guardados. No hay nada perfecto en este mundo. La perfección va a estar cuando estemos con Él arriba. Antes es imposible. Dios no es como nosotros, hermanos. Dios es diferente. Pero para Dios es importante que andemos alejados del pecado. Para Dios es importante que seamos santos. Es un Dios, eso es un Dios distinto a nosotros. No es parecido a nosotros. No es similar a nosotros. Es un ser, eso es Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él merece toda la honra, toda la gloria. Y como dice la palabra de Dios, debemos ir transformándonos a la imagen y semejanza a Él. Y debemos ir renovando nuestro pensamiento para que vayamos entendiendo ese gran atributo, que algunos no lo llaman atributo, sino es la esencia misma de ese maravilloso Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, tú eres santo, justo y misericordioso. Gracias, bendito Señor, por la noche de hoy en el cual pudimos compartir algo tan maravilloso, pero algo a la vez también tan incomprendido por nosotros, los creyentes, y es tu santidad. Tú eres bueno y necesitamos caminar contigo, necesitamos doblar rodilla y mirarte a ti, Dios bendito, para ver nuestro pecado, ver nuestra pecaminosidad, para que tú nos ayudes, porque tú eres el único que nos puede hacer entender y comprender y sacarnos de ese fango que a veces el pecado nos, no- nos impide salir. Que nuestro concepto de ti sea diferente, que vayamos a ti en humildad, en amor, con respeto, con reverencia, que comprendamos que tú eres 3 veces santo y que si tú no fueses santo, Dios bendito, las cosas serían diferentes y no podríamos comprender nada. Pero como tú eres santo, tú eres justo, tú eres bueno, podemos, Señor, ver nuestra pecaminosidad y tú nos ayudas a cambiar. Gracias, Dios, por permitirme estar aquí delante de mis hermanos compartiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.